El sol de Arcana caía como un martillo incandescente sobre las dunas infinitas. No había sombra ni refugio, solo un horizonte ondulante que parecía fundirse con el cielo en una línea temblorosa. El aire vibraba con el calor, y cada partícula de arena reflejaba la luz como si fuera un fragmento de oro líquido. El viento, aunque suave, arrastraba consigo un murmullo constante, un susurro que, según los ancianos, eran las voces de aquellos que se habían perdido en el desierto y nunca regresaron. En medio de esa inmensidad, un solitario viajero avanzaba con paso firme. Su silueta se recortaba contra el resplandor, envuelta en un manto de tela áspera que lo protegía del sol y de las ráfagas de arena. Se llamaba Kael y llevaba días siguiendo un rumbo que solo él conocía. En su mano derecha apretaba un pergamino viejo, amarillento por el tiempo, con bordes desgastados y manchas de aceite. Era un mapa, aunque no uno común. Las líneas que lo trazaban parecían moverse sutilmente cuando se las miraba demasiado tiempo, como si estuvieran vivas. Kael había encontrado aquel mapa en un viejo caravansar, escondido en el doble fondo de un cofre polvoriento. El dueño del lugar, un anciano de barba blanca y ojos turbios, le había advertido que lo dejara donde estaba. «Ese camino no lleva a ningún sitio del que puedas volver», le dijo con voz grave. Pero Keel no era un hombre que se dejara amedrentar por advertencias. Había oído hablar de la leyenda del Ciudad de Arena, un lugar oculto en el corazón de Arcana, donde el tiempo se detenía y los deseos más profundos podían cumplirse, a un precio. Mientras avanzaba, el recuerdo de las historias que escuchó de niño lo acompañaba. Decían que el Ciudad de Arena estaba custodiada por guardianes invisibles, los vigilantes del viento, que podían confundirse con simples remolinos hasta que era demasiado tarde. También se hablaba de un pozo en el centro de la ciudad, cuyas aguas mostraban no el reflejo de quien las miraba, sino la imagen de lo que más anhelaba. Algunos regresaban de allí con riquezas y poder, otros con la mirada vacía, como si hubieran dejado su alma entre las dunas. El calor era insoportable. Keel se detuvo un momento para beber un sorbo de agua de su odre, sintiendo cómo el líquido tibio apenas aliviaba su garganta reseca. Miró a su alrededor, nada más que arena y cielo. Sin embargo, algo en el viento cambió. Un aroma extraño, dulce y metálico, llegó hasta él. No era el olor seco y polvoriento del desierto, sino algo distinto, como si la brisa hubiera pasado por un lugar lleno de flores y piedra húmeda. Keel frunció el ceño. Sabía que en Arcana los sentidos podían engañar, pero también que las leyendas hablaban de señales sutiles que guiaban a los dignos hacia la ciudad. Continuó caminando, siguiendo ese aroma invisible. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Las sombras de las dunas se alargaban y el viento se volvió más frío. En la distancia creyó ver una forma oscura, como una torre o una roca solitaria. Aceleró el paso, pero la figura parecía alejarse con cada duna que superaba. No era la primera vez que el desierto jugaba con él, pero algo en su interior le decía que debía seguir. Cuando la noche cayó, el cielo se llenó de estrellas tan brillantes que parecía que uno podía tocarlas. Kael encendió una pequeña lámpara de aceite y se sentó sobre una roca para descansar. Sacó el mapa y lo observó a la luz temblorosa. Las líneas brillaban débilmente, y por un instante juraría que escuchó un susurro provenir del pergamino. No entendió las palabras, pero sintió que lo llamaban por su nombre. El silencio del desierto era absoluto, roto solo por el crujir de la arena bajo sus botas cuando volvió a levantarse. Sabía que no podía dormir mucho.
En Arcana, la noche traía consigo criaturas que se movían entre las dunas, atraídas por el calor de los cuerpos vivos. Ajustó su manto y siguió caminando bajo la luz de la luna, guiado por el mapa y por una intuición que no podía explicar. A lo lejos, un destello. No era el reflejo de la luna en la arena, sino algo más intenso, como el brillo de un metal pulido. Kael se detuvo, conteniendo la respiración. El destello se repitió, esta vez acompañado de un sonido leve, como campanas lejanas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las historias hablaban de ese sonido. Era la señal de que uno estaba cerca de las puertas invisibles de la ciudad. Pero también era la advertencia de que los vigilantes del viento estaban cerca. Kael apretó el mapa contra su pecho y dio un paso hacia adelante. El viento se levantó de repente, formando remolinos que danzaban a su alrededor. La arena golpeaba su rostro, y por un momento creyó ver figuras humanas formadas por el polvo, observándolo desde la tormenta. Cerró los ojos y siguió caminando, guiado solo por el sonido de las campanas y el latido acelerado de su corazón. En ese instante, supo que había cruzado un umbral invisible. El aire cambió, el viento se calmó, y ante él se extendía un valle oculto entre dunas gigantescas. En el centro, iluminada por la luz plateada de la luna, se alzaba una estructura que parecía hecha de arena y cristal, con torres que se retorcían hacia el cielo como llamas congeladas. Kael sonrió, exhausto, pero decidido. Había encontrado la entrada a la ciudad de arena. La entrada al valle oculto parecía un espejismo sólido. Kael avanzó con cautela, sintiendo cómo la arena bajo sus pies se volvía más compacta, como si estuviera pisando sobre una superficie que no pertenecía del todo al desierto. El aire era distinto allí, más fresco, impregnado de un aroma a piedra húmeda y especias desconocidas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. A medida que se acercaba a la estructura central, notó que las torres de arena y cristal no eran estáticas. Sus superficies parecían fluir lentamente, como si estuvieran vivas, respirando al ritmo del viento. Cada tanto, un destello recorría sus paredes, proyectando sombras que se movían como figuras humanas. Kael recordó las advertencias sobre los vigilantes del viento y apretó con más fuerza el pergamino que llevaba en la mano. No había dado más de 20 pasos dentro del valle cuando una ráfaga súbita levantó un muro de arena frente a él. De entre el polvo emergió una figura envuelta en un manto oscuro, con el rostro cubierto por un velo que dejaba ver solo unos ojos de un ámbar intenso. La figura no hablaba, pero su presencia imponía un respeto inmediato. Kael se detuvo, evaluando si debía retroceder o intentar comunicarse. «Busco la ciudad de arena», dijo finalmente, su voz resonando extraña en aquel silencio. La figura inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras, y luego señaló hacia el interior del valle. Sin pronunciar palabra, comenzó a caminar, esperando que Kael la siguiera. El viajero dudó un instante, pero la curiosidad pudo más que el temor. El camino que tomaron no era recto. El guía lo condujo por pasajes estrechos entre dunas que parecían cerrarse a su paso, y por explanadas donde el suelo brillaba, como si estuviera cubierto de diminutos fragmentos de vidrio. En algunos tramos, el viento formaba remolinos que se movían a su alrededor, observándolos. Kael sintió que aquellos remolinos tenían una conciencia propia, como si midieran cada uno de sus pasos. Tras un tiempo que no supo medir, llegaron a una explanada donde se alzaban 3 pilares de piedra negra, cubiertos de inscripciones que Kael no reconocía. El guía se detuvo y por primera vez
habló con una voz grave y pausada. Para entrar, debe ser probado. Keel frunció el ceño. ¿Qué clase de prueba? El desierto no abre sus puertas a quien no conoce su propio peso, respondió la figura. Aquí, el viento y la arena mostrarán lo que eres. Antes de que Kael pudiera preguntar más, el guía golpeó el suelo con el extremo de su bastón. Una onda invisible se expandió desde el punto de impacto, y de pronto el paisaje cambió. Las torres y las dunas desaparecieron, reemplazadas por un mar de arena infinita bajo un cielo sin estrellas. Kael estaba solo. El calor volvió a ser insoportable, y el aire se volvió denso, dificultando la respiración. A lo lejos, vio una figura que se parecía a él mismo, caminando en dirección contraria. Decidió seguirla, pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que no era un reflejo, sino una versión distorsionada de sí mismo, más joven, con los ojos llenos de ambición y arrogancia. ¿Por qué has venido?, preguntó la figura con una voz idéntica a la suya. Keel no respondió. Sabía que aquello era parte de la prueba. La figura sonrió con desdén. No buscas la ciudad por sabiduría ni por justicia. La buscas por ti mismo. El suelo comenzó a temblar, y de la arena surgieron manos translúcidas que intentaban sujetarlo. Keel luchó por liberarse, recordando las historias de quienes habían sido tragados por el desierto. Con un esfuerzo desesperado, logró romper el contacto y correr hacia un punto de luz que apareció en el horizonte. Cuando alcanzó la luz, el paisaje cambió de nuevo. Estaba de pie frente a los 3 pilares, jadeando, con el guía observándolo en silencio. «¿Has visto tu sombra?», dijo la figura. «Ahora puedes seguir». Sin más palabras, el guía se giró y continuó caminando. Kael lo siguió, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. El desierto le había mostrado una verdad incómoda, pero también le había dado la fuerza para seguir adelante. A medida que avanzaban, el terreno se volvió más accidentado. Pasaron junto a ruinas semienterradas, donde columnas rotas emergían de la arena como huesos gigantes. En una de ellas, Kael vio grabado un símbolo idéntico al que aparecía en su mapa. El guía no se detuvo, pero Kael supo que estaban cada vez más cerca del corazón de Arcana. La noche comenzó a caer, y con ella un frío cortante reemplazó el calor abrasador del día. El guía encendió una lámpara de aceite que proyectaba una luz dorada sobre la arena. En la distancia, Keel creyó ver un resplandor más intenso, como si una ciudad entera estuviera iluminada desde dentro. «Mañana cruzaremos el umbral», dijo el guía, deteniéndose para acampar. «Pero recuerda, lo que encuentres allí no será lo que esperas». Keel se recostó sobre la arena fría, mirando las estrellas que parecían más cercanas que nunca. Sabía que las verdaderas pruebas apenas comenzaban. La madrugada en Arcana no traía alivio alguno. El frío cortante de la noche se desvanecía lentamente, reemplazado por un calor que parecía surgir desde las mismas entrañas de la tierra. Kael y el guía retomaron la marcha antes de que el sol asomara por completo, avanzando hacia el resplandor que Kael había visto la noche anterior. A cada paso, el aire se volvía más denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Pronto, el terreno se abrió ante ellos, revelando una explanada rodeada de columnas de arena petrificada. En el centro se alzaba una estructura monumental. Un templo cuyas paredes parecían talladas en cristal dorado, aunque al tocarlas, Kael sintió la aspereza de la piedra. El guía se detuvo a unos metros de la entrada y, sin mirarlo, dijo: «Aquí termina mi camino. Lo que hay dentro es solo para ti». Kael quiso preguntar qué significaba aquello, pero el guía ya se había dado la vuelta, alejándose sin más.
El viajero respiró hondo y cruzó el umbral. El interior del templo estaba sumido en una penumbra dorada. La luz se filtraba desde lo alto a través de rendijas invisibles, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como diminutas luciérnagas. El silencio era absoluto, roto únicamente por un leve murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Avanzó por un pasillo flanqueado por estatuas erosionadas. Sus rostros eran indistintos, pero sus posturas transmitían una mezcla de reverencia y advertencia. A medida que caminaba, el murmullo se hizo más claro, transformándose en palabras que no entendía, aunque su significado se insinuaba en su mente. De pronto, el pasillo desembocó en una sala circular. En el centro, un espejo de agua perfectamente quieta reflejaba el techo abovedado, donde estaban grabadas constelaciones desconocidas. Kael se acercó y miró su reflejo, pero no vio su rostro. En su lugar, el agua mostraba una imagen de sí mismo vestido con ropas ricas, rodeado de cofres rebosantes de oro y piedras preciosas. Sintió un impulso de tocar el agua, pero algo lo detuvo. Recordó las historias. El pozo de los deseos no mostraba lo que era, sino lo que más anhelaba. Dio un paso atrás, pero la imagen cambió. Ahora veía a una mujer de cabello oscuro y mirada intensa, sonriéndole. Era alguien a quien había perdido hacía años, alguien que creía muerto. «Puedes recuperarlo todo», susurró una voz femenina a su espalda. Kael se giró bruscamente. Allí estaba ella, idéntica a como la recordaba, con la misma sonrisa y el mismo brillo en los ojos. Su corazón se aceleró. Dio un paso hacia ella, pero entonces notó algo extraño. Su sombra no coincidía con sus movimientos. «No eres real», dijo, más para convencerse a sí mismo que para acusarla. La figura sonrió con tristeza. «Soy tan real como lo que deseas». El suelo tembló levemente, y de las paredes comenzaron a desprenderse granos de arena que flotaban en el aire, formando remolinos. Las estatuas del pasillo parecían haberse acercado, sus rostros ahora definidos, observándolo con ojos vacíos. Kael cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que aquello era una prueba, una tentación diseñada para quebrar su voluntad. Cuando volvió a abrirlos, la figura había desaparecido, y el espejo de agua estaba seco, como si nunca hubiera existido. Continuó avanzando hasta llegar a otra sala, más pequeña, donde un pedestal sostenía un objeto cubierto por un velo de seda. Al retirar la tela, encontró un medallón de metal oscuro, grabado con el mismo símbolo que había visto en su mapa y en las ruinas del desierto. Al tocarlo, una oleada de imágenes inundó su mente. Visiones de la ciudad de arena en su esplendor, calles llenas de luz, mercados flotantes y en el centro un trono vacío. Una voz profunda resonó en la sala. «Todo esto puede ser tuyo, si aceptas el precio». Kael sintió un peso en el pecho. No sabía cuál era ese precio, pero intuía que no se trataba de oro ni de joyas. El medallón ardía en su mano, como si quisiera fundirse con su piel. Con un esfuerzo, lo guardó en su bolsa y se apartó del pedestal. El templo comenzó a oscurecerse. Las rendijas por donde entraba la luz se cerraron, y el murmullo volvió, esta vez más fuerte, casi ensordecedor. Kael corrió por los pasillos, guiado por un instinto más que por la vista, hasta que finalmente emergió al exterior. El sol estaba alto, y el guía lo esperaba a unos metros, como si nunca se hubiera ido. «Has pasado la primera puerta», dijo simplemente. «Ahora, el verdadero camino comienza». Kael no respondió. Aún sentía el peso del medallón y el eco de las visiones en su mente. Sabía que lo que había visto dentro del templo no era solo una ilusión, sino una advertencia, y que, a partir de ese momento, cada paso lo acercaría no solo a la ciudad de arena,
sino también a la decisión más difícil de su vida. El amanecer sobre Arcana no trajo paz. El horizonte se tiñó de un rojo profundo, como si el propio cielo presintiera lo que estaba por suceder. Kael y el guía habían acampado en el límite de una vasta depresión arenosa, un cráter natural que, según el mapa, marcaba la antesala de la ciudad de Arena. Desde allí se divisaban estructuras que parecían flotar sobre el calor ondulante, torres, arcos y pasadizos que se desdibujaban y recomponían con cada ráfaga de viento. El guía, como siempre, habló poco. Más allá de este punto, no hay regreso, dijo, ajustando el velo que cubría su rostro. Lo que elijas aquí definirá tu destino. Kael asintió, sintiendo el peso del medallón en su bolsa. Desde que lo había tomado en el templo, su presencia era constante, como un latido ajeno al suyo. A veces creía escuchar un murmullo provenir de él, tentador y persistente. Descendieron juntos por la pendiente del cráter. La arena era más fina allí, casi polvo, y se pegaba a la piel como si quisiera aferrarse. A medida que se acercaban a las primeras estructuras, el aire se volvió más denso, cargado de electricidad. Fue entonces cuando el viento cambió de forma. Al principio fueron simples remolinos, pero pronto adquirieron siluetas humanoides. Eran altos, delgados, con extremidades que se alargaban y contraían como látigos de arena. Sus rostros eran máscaras sin rasgos, salvo por dos huecos oscuros que parecían absorber la luz. Los vigilantes del viento habían llegado. El guía se detuvo y clavó su bastón en la arena. «Aquí te dejo, Kael. Ellos no me buscan a mí». Kael dio un paso al frente, sintiendo cómo la mirada vacía de los vigilantes lo atravesaba. Uno de ellos se adelantó, y su voz resonó como un coro de ecos arrastrados por una tormenta. «Has tomado lo que no te pertenece. Has visto lo que no debías ver». Kael apretó los puños. «He venido a buscar la ciudad». «La ciudad no es un lugar», respondió otro vigilante. «Es una elección». La arena bajo sus pies comenzó a moverse, formando un círculo que lo aislaba. Dentro de ese círculo, el paisaje cambió. De un lado veía la ciudad de Arena en todo su esplendor, tal como la había visto en las visiones del medallón. Calles luminosas, mercados flotantes, un trono esperando ser ocupado. Del otro lado veía el desierto abierto, con su horizonte infinito y la promesa incierta de libertad. «Si cruzas hacia la ciudad», dijo el primer vigilante, «tendrás poder, conocimiento y todo lo que tu corazón anhela. Pero nunca podrás salir. Si eliges el desierto», añadió el segundo, «conservarás tu libertad, pero perderás lo que has encontrado». Kael sintió que el tiempo se detenía. El calor, el viento, incluso el latido de su corazón parecían suspendidos. Cerró los ojos y pensó en las pruebas que había superado. La visión de su yo más joven, la tentación del pozo, el peso del medallón. Todo lo había llevado a ese momento. Abrió los ojos y dio un paso hacia la ciudad. Los vigilantes no se movieron, pero el aire vibró con una intensidad insoportable. El medallón en su bolsa ardía y por un instante Kael sintió que su voluntad se quebraba. Entonces recordó las palabras del guía. «Lo que encuentres allí no será lo que esperas». Se detuvo, dio un paso atrás, y luego otro, hasta que el círculo de arena comenzó a deshacerse. Los vigilantes lo observaron en silencio, y uno de ellos inclinó la cabeza, como si reconociera su decisión. «Has elegido el camino difícil», dijo. «Que el viento te sea favorable». El paisaje volvió a la normalidad. La ciudad seguía allí, pero más lejana, como un espejismo que se desvanecía. El guía reapareció a su lado, sin sorpresa en su voz. «No todos tienen el valor de dar la espalda a lo que desean». Kael no respondió.
sabía que su elección no lo había liberado del todo. El medallón seguía con él, y con él la conexión a la ciudad. Mientras ascendían por la pendiente del cráter, el viento soplaba a sus espaldas, como si algo, o alguien, los observara desde las torres que se desdibujaban en la distancia. El viento del desierto soplaba con una intensidad distinta, como si quisiera borrar las huellas de Kael y del guía antes de que alguien pudiera seguirlas. Habían dejado atrás el cráter y la visión de la ciudad de arena, pero la sensación de ser observados no se desvanecía. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un naranja profundo, y las sombras se alargaban sobre las dunas como dedos que intentaban alcanzarlos. Kael caminaba en silencio, con el medallón pesando en su bolsa como si fuera de plomo. Desde que había rechazado entrar en la ciudad, el objeto parecía más vivo que nunca. A veces vibraba levemente, otras emitía un calor sutil, y en más de una ocasión creyó escuchar un susurro apenas audible, como un eco lejano que repetía su nombre. No sabía si era un efecto de su imaginación o si el medallón realmente intentaba comunicarse. El guía, siempre imperturbable, lo observaba de reojo. No todos los que salen de allí lo hacen con algo en las manos, dijo finalmente, y menos aún con algo que la ciudad no quiso entregar. Keel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ese medallón no es un regalo, es un vínculo, y los vínculos siempre tiran de ambos lados. La noche cayó rápidamente, y decidieron acampar en una pequeña depresión entre dunas para protegerse del viento. Encendieron un fuego mínimo, apenas una brasa, para no llamar la atención. Kael intentó dormir, pero el calor del medallón lo mantenía despierto. Cerró los ojos y de pronto se encontró de pie en un lugar que no reconocía. Un pasillo de piedra iluminado por antorchas con el sonido de pasos acercándose. De la penumbra surgió una figura encapuchada. No podía ver su rostro, pero su voz era clara y profunda. Aún puedes volver. La puerta no está cerrada para ti. Kael sintió un impulso de preguntar cómo, pero la figura levantó una mano y el pasillo se desvaneció. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El guía lo miraba desde el otro lado del fuego, como si supiera exactamente lo que había visto. La ciudad no olvida, dijo simplemente. Al amanecer, reanudaron la marcha. El paisaje comenzó a cambiar. Las dunas se hicieron menos pronunciadas y aparecieron formaciones rocosas que ofrecían sombra y refugio. Sin embargo, la sensación de ser seguido se intensificó. En más de una ocasión, Kael creyó ver figuras en la distancia, moviéndose entre las dunas, pero cuando parpadeaba, desaparecían. Al tercer día de viaje, llegaron a un antiguo puesto de comercio abandonado. Las paredes de adobe estaban derrumbadas y el techo había cedido en varios puntos. Mientras exploraban, Kael encontró un mural semienterrado bajo la arena. Representaba a un hombre sosteniendo un medallón idéntico al suyo, rodeado por figuras que parecían los vigilantes del viento. En la parte inferior, una inscripción en un idioma desconocido brillaba tenuemente bajo la luz del sol. «Esto ya ha pasado antes», murmuró Kael. El guía asintió. «Y volverá a pasar. La ciudad siempre llama a alguien, y siempre hay quien responde». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Kael se apartó del campamento y se sentó sobre una roca, observando el horizonte. El medallón estaba caliente en su mano, y por un instante sintió que si cerraba los ojos y se concentraba, podría ver de nuevo las torres de la ciudad, escuchar el murmullo de sus calles, sentir el aire cargado de promesas y peligros. Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo guardó bajo su ropa y miró hacia el norte, hacia tierras desconocidas. Sabía que su viaje no había terminado, que el vínculo con la ciudad
seguiría tirando de él y que tarde o temprano tendría que decidir si romperlo o seguirlo hasta el final. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de arena que cubrió el campamento. Cuando se disipó, Kyle creyó ver, muy lejos, una silueta recortada contra la luz de la luna, alta, esbelta, inmóvil, observándolo. Parpadeó y la figura desapareció. El guía no dijo nada, pero en su mirada había un reconocimiento silencioso. Ambos sabían que aquello no era el final, sino apenas una pausa. La ciudad de arena seguía allí, esperando. Y el desierto, con su memoria infinita, nunca olvidaba a quienes habían cruzado su umbral. Kyle respiró hondo, sintiendo el sabor seco del aire y el peso invisible de un destino que aún no comprendía del todo. Luego, sin mirar atrás, siguió caminando hacia la oscuridad, con el medallón latiendo como un corazón ajeno contra su pecho.